Esta semana las calles del país nuevamente se mostraron con autos, con combis, buses y mucha gente presurosa caminando de un lugar a otro para ir a trabajar. La gran mayoría usando mascarillas, otros pocos con máscaras y protectores faciales, y menos personas vistiendo una especie de trajes enterizos como medida de protección ante el invisible pero contagioso coronavirus. Muchas empresas también reiniciaron sus operaciones. Las actividades informales están tomando en cuenta el uso de la mascarilla y algunas barreras improvisadas que de alguna forma evitan el contacto manteniendo relativamente la distancia social. Sin embargo, las empresas formales se han visto obligadas a tomar una serie de medidas que han sido dispuestas por el gobierno, también con el propósito de minimizar el riesgo de contagio. Las organizaciones privadas y también las entidades públicas han optado por contratar a empresas de salud ocupacional para que se encarguen de tomar las pruebas rápidas a sus trabajadores antes de que retornen presencialmente a sus centros de trabajo. Y es allí donde quiero detenerme para explicarles algunos puntos que debemos tomar en cuenta. Como ustedes saben, en la edición anterior les di mi testimonio sobre cómo logré superar esta enfermedad que, a pesar de las medidas de seguridad que tomé, igual terminé infectado a fines del mes de mayo y me dieron de alta aproximadamente un mes después. Por eso quiero pedirles que presten atención a dos factores importantes. El primero tiene que ver con la línea del tiempo o evolución de la enfermedad. Y en segundo lugar, la interpretación adecuada a los resultados de las pruebas rápidas. Y para entenderlo mejor, voy a usar mi caso como ejemplo. De acuerdo al estudio que realizó mi médico, mi cuarto ángel, yo debí ser contagiado el 24 de mayo, lo que significa que desde el 28 de mayo hasta el 15 de junio, durante 20 días, me convertí en un potencial fuente de contagio del coronavirus. Mis primeros síntomas aparecieron el 31 de mayo y la prueba molecular que me practicaron fue el 5 de junio. El resultado lo tuve días después, ¿no? Y desde ese día empecé mi aislamiento estricto hasta el 22 de junio. Es decir, durante 14 días toda mi familia y yo estuvimos aislados totalmente. Y del 23 al 28 hicimos una especie de aislamiento domiciliario. Esta enfermedad tiene varias fases y trataré de explicarlos de manera muy sencilla. La primera, después del contagio, es la fase temprana de la infección, que tiene una duración de 7 días. La segunda es una fase activa de la infección, que tiene una duración de 8 días. Y en esta fase, en la fase activa, es donde suelen aparecer las complicaciones de la enfermedad, por lo que es muy importante el monitoreo constante, sobre todo si se presenta fiebre, tos y dificultades para respirar, para que en función a los síntomas que aparecen, el médico nos pueda prescribir los medicamentos adecuados a nuestra condición personal. Por lo tanto, la automedicación se convierte en un riesgo que en lugar de ayudarnos puede agravar la enfermedad. Después de superar esta etapa, se inicia la fase de convalecencia, también por un periodo de 8 días. En mi caso fue del 21 al 28 de junio. Y finalmente entramos en la fase de recuperación, momento en el que mi médico me dio de alta indicándome que recién puedo volver a trabajar a partir del 28 de junio, sin representar ningún riesgo de contagio a otras personas. Recién ese día, por ejemplo, pude abrazar y besar a mis hijos, a mi familia, sin riesgo o sin miedo a infectarlos. Además, luego del alta médica, hay síntomas de la enfermedad como tos, agotamiento físico, incluso fastidio en la garganta por algún tiempo. Y esto es normal en la etapa de recuperación, por lo que no debemos alarmarnos. Estoy dando mi testimonio con el principal propósito de que los responsables de recursos humanos en las organizaciones tengan una idea más clara de los plazos, riesgos y fases que deben tener en cuenta para la reincorporación de sus trabajadores que han padecido de COVID-19. Sin embargo, también quisiera advertirles sobre los riesgos que representa el retorno a sus organizaciones de aquellos que resultan negativos en las pruebas rápidas. Debo aclarar también que el alta médica no está supeditado a una prueba rápida o molecular, ni a cumplir 14 días de cuarentena, sino depende del cuadro clínico que presenta el paciente y que debe ser evaluado siempre por un médico. Volvamos a mi caso. Si yo resulté contagiado el 24 de mayo, las posibilidades de que yo contagie a otra persona fueron muy altas hasta el 15 de junio, es decir, durante 20 días. Sin embargo,
a pesar de tener el resultado positivo en la prueba molecular, el 9 de junio me hicieron una prueba rápida y resultó negativo. Luego de una semana me tomé otra prueba rápida y recién allí el resultado salió positivo con el indicador IgG muy leve. Y finalmente, el 27 de junio, otra prueba rápida que resultó también positivo con el indicador IgG muy marcado. Eso quiere decir que yo ya desarrollé los anticuerpos para este tipo de coronavirus. No significa que yo tengo el virus. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas personas exigen una prueba rápida a sus trabajadores. Y si el resultado es negativo, entonces los dejan ingresar a trabajar muy confiados, incluso relajando las medidas de seguridad. Sin embargo, podría darse el caso de que tengan el virus en la primera fase, donde aún no han desarrollado los anticuerpos. Por lo tanto, el resultado de la prueba rápida puede salir negativo, pero están en un periodo de alto riesgo de contagiar a otros. Por eso, los que resultan negativos a la prueba rápida deben extremar las medidas de seguridad cuando acudan a sus centros de trabajo. Si en el resultado de la prueba rápida les indica IgM, significa que la persona está en la fase activa de la enfermedad, por lo tanto debe aislarse inmediatamente y buscar la atención médica para que les puedan indicar los cuidados y medicamentos que debe o no tomar. Y si el resultado de la prueba rápida les indica IgG, significa que la persona ya superó o está superando la enfermedad, porque ya tiene los anticuerpos y por lo tanto no es una fuente de contagio ni representa ningún peligro en el centro de trabajo. Sin embargo, igual debe protegerse usando la mascarilla y manteniendo el distanciamiento social, porque hasta la fecha no se conoce cuánto tiempo duran los anticuerpos en el organismo. Algunos reportes médicos refieren que algunas personas dejaron de tener los anticuerpos después de 2 meses, mientras que otras aún los mantienen después de 6 meses de haberles dado de alta. Es decir, si usted va a reincorporar a su empresa a sus trabajadores, debe tener rigurosas medidas de seguridad con los que resultan negativos en las pruebas rápidas. Por el contrario, las personas aptas para retornar al trabajo con el menor riesgo son aquellas que resultan con IgG positivo en las pruebas rápidas, porque por ahora son inmunes a la enfermedad. Así que por favor, a ellos no los manden 14 días de cuarentena a casa, ni tampoco relajen las medidas de seguridad a los que resultan negativos. Los jefes de recursos humanos deben tener claro estos 2 criterios: la línea del tiempo o evolución de la enfermedad y la correcta interpretación de los resultados de las pruebas rápidas. Y para esto se requiere consultar con los expertos, como acabo de hacer con mi médico sobre el contenido de esta columna. Recuerden que en estos tiempos de pandemia nuestra salud depende de nosotros mismos. Esto es Tiempos de Cambio. Por favor, compártelo.